Apreciados estudiantes, este es un video un poco corto para que no nos atrasemos en nuestras actividades académicas debido al cese de actividades que ustedes tienen y pues como no están asistiendo a las diferentes charlas programadas para ustedes como ayuda para adelantar sus estudios. Entonces, les voy a hacer una serie de videos, este es uno de ellos. El tema de hoy que trataremos son fuerzas centrales. Les pido por favor que los estudien a conciencia, son videos muy cortos que voy a hacer. Entonces, son fuerzas centrales. Fuerzas, esto de fuerzas quedó feo. Borrémoslo. Listo. Fuerzas centrales. Recuerden que nosotros ya hemos visto ciertos principios de la estática. Hoy nos dedicaremos a ver las fuerzas centrales para llegar a conceptos de la lagrangiana. Estas fuerzas centrales se refieren básicamente al movimiento de cuerpos en donde actúan fuerzas mutuas de tipo gravitacional. Entonces, las fuerzas que actúan aquí pueden ser de tipo gravitacional. No olviden que una sencilla partícula está sometida a fuerzas gravitacionales. Nosotros mismos estamos sometidos a fuerzas gravitacionales. No es que se diga que solamente las fuerzas gravitacionales están entre los planetas, entre las estrellas, entre las galaxias. No. Nosotros estamos sometidos a fuerzas gravitacionales. Lo que sucede es que estamos acostumbrados que las fuerzas gravitacionales son las responsables de que los sistemas planetarios se mantengan unidos. Son las fuerzas que hacen las diferentes estrellas a sus diferentes planetas que existen. En nuestro caso, el Sol ejerce atracción sobre la Tierra, sobre los planetas entre sí también ejercen atracción, la Tierra sobre la Luna y en fin. Entonces vamos a asumir que la energía potencial depende de la distancia. Entonces para este caso, si quieres escribimos acá, la energía potencial depende de la distancia. Depende de la distancia. Es decir, que para este caso nosotros vamos a llamar energía potencial V. Entonces, esta energía potencial está directamente relacionada con la distancia que es R. De tal suerte que esto va a ser igual, la energía potencial estaría como una posición 2 menos una posición 1. No olviden que esta posición realmente es un carácter vectorial. Entonces, lo podemos escribir aquí que es un vector. Consideremos inicialmente el problema de dos cuerpos. Entonces, vamos a considerar el problema de dos cuerpos. Voy a hacer una gráfica en un plano cartesiano y consideramos el problema de dos cuerpos. Aquí está el plano cartesiano. Esto es la posición de eje horizontal, que generalmente lo tomamos como el eje X y el eje vertical como eje Y. Entonces aquí estaría X, aquí estaría Y. Y por acá en esta parte vamos a ubicar una masa. Esta sería una masa 1. Y por acá en esta parte habrá una masa 2. Una masa 2. Ahora busquemos sus posiciones de las masas. Lo voy a graficar utilizando otro color. Lo vamos a tomar desde este punto hasta acá.
sería una posición y desde este punto hasta acá. Bueno, ustedes tienen mucha fe. Esto arranca desde 0, 0. Y acá coloquemos para hallar el centro de masas. Y vamos a suponer que ese centro de masas vamos a pintarlo con un color más, con el mismo color, pero un poco más gruesa la línea. Ese centro de masas está, este sería la posición del centro de masas. Listo. Perfecto. Ahí está muy bien. Coloquemos aquí que esto es la masa 1, masa 2, ya está. Esta es la posición del centro de masas. Coloquémoslo con un color negro y ubiquémoslo con una letra más pequeña. Listo, un color negro. Va a tocar partir este video en dos para que les quede más fácil. Entonces, esta sería la posición del centro de masas. Esto sería el R del centro de masas. Esto básicamente sería la distancia 1 y la distancia 2, que tienen característica vectorial. Y podríamos llamar, para no meter tantas letras, este es R1' y este pedazo de R2'. R1 va desde acá hasta acá, hasta donde está la posición del centro de masas. Podemos montar las primeras ecuaciones, que R1 es igual a R más R1'. Entonces, esto es igual a este R más R1', es suma vectorial. Y el R2, entonces aquí podemos que esto va para acá, que esto también va para acá. Bueno, y el R2, que tiene carácter vectorial, también es igual al R mayúscula. Iba a escribir al revés, pero ahí escribámoslo como lo estamos haciendo. Al R más el R2'. Esto es vectorial. Esto es vectorial y esto también es vectorial. Serían nuestras dos primeras ecuaciones. Entonces, o también podemos considerar, tenemos que el R, para tener una idea clara, es igual al R1 menos el R2. Vuelvo y repito, esto es vectorial. Esto es vectorial. Y esto sería igual, si tomamos por este lado, con la masa 1, el centro de masas y la masa 2, tendríamos que esto es R1' vector más R2' vector. Eso sería el R. La posición del centro de masas, acuérdense que se halla de una forma muy sencilla. El X, posición del centro de masas, sería igual a la masa 1 por X1, fíjate que lo estoy dando en términos como generales, más la masa 2 por X2 dividido entre la sumatoria de las masas, masa 1 más masa 2. Esto es, si quieres, hago una grafiquita aquí pequeñita, hacia mano alzada. Por aquí está la masa 1, perdón, la masa 2. Por aquí está la masa 1. Y aquí tenemos nosotros el centro de masas, que sería posición XY, sería el centro de masas. Listo. Entonces, ya teniendo eso claro, ya tenemos nosotros una ecuación, esto podemos llamar nosotros como ecuación número 1, y esta la podríamos llamar como una ecuación número 2, para más adelante si nos toca hacer algunos cambios fundamentales. También lo podemos trabajar con Y y con Z.
en cada uno de los casos. O sea, si ustedes lo desean trabajar con Y y con Z, pues también lo podemos hacer. De manera pues general, R', tomemos como la posición del centro de masas, digamos que esto es posición del centro de masas, o centro de masa, respecto al 0, 0. Respecto al punto 0. Listo. Y esa posición estaría dada como R', vectorialmente, acuérdese, es igual a la masa 1 por R1' más la masa 2 por R2' dividido en M1 más M2. Observen que acabo de aplicar la ecuación que coloqué aquí encima. Debería haberla colocado con otro color, pero la voy aquí a colocar en un rectángulo con otro color. Esto es como acordándonos de la ecuación que le echamos mano para escribir esto. De esa forma, veamos que aquí decimos en el punto 0. Entonces, si decimos que en el punto 0, voy a pasar a otro tablero. Entonces, si decimos que es en el punto 0, pues sencillamente lo que escribimos es que 0 es igual a M1 por R1', no olviden que es un vector, más M2 por R2', dividido entre M1 más M2. Y esto básicamente, si pasamos esto al lado izquierdo, nos daría 0. Entonces lo que básicamente tenemos es que la masa 1 por R1' más la masa 2 por R2' es igual a 0. Esa ecuación la podemos llamar, ya vamos con la 2 allá, o sea, la muestra la número 3. Y de 3 vamos a despejar R2'. Entonces, de esta 3 despejamos R2'. Entonces nos quedaría que el R2' vector es igual, esto pasaría como negativo, entonces nos daría menos la masa 1 sobre la masa 2 dividido, por R1'. Y esto sería la posición 2 en la partícula M2. Vamos a colocarla en un recuadro para acordarnos. A ver si el recuadro lo hacemos. Vamos a esto un poquito, no. La acabamos de embarrar. Pero a ver si puedo. Ya, listo. Entonces, de esa misma forma, llamemos esto 4. Llamemos esto como 4. Podemos tomar esta expresión 4 que está acá, pero nos devolvemos un poquito, y la reemplazamos aquí en esta parte en la expresión 2 para ver la posición real del centro de masas. O sea, para ver esta posición real. Entonces lo voy a hacer. Esto nos quedaría como R, que es la que tenemos allá. Acuerden que volvamos atrás, es R igual a R1 menos R2 o a R1' más R2'. Acordémonos de eso. Entonces, esto sería igual a R1' más M1 sobre M2 por R1', con lo cual esto nos daría 1 más M1 sobre M2 por R1'.
Y pues observen que nos queda más compacta esta expresión. Aquí podemos nosotros trabajar un poco y decir que R es igual. Esto por esto nos daría M2. Y ahora nos daría M2 más M1 sobre M2. He trabajado el paréntesis y básicamente nos daría por R1'. Listo. Lo podemos de manera general escribir tanto para R1 como para R2, y eso les dejo a ustedes como tarea para que lo hagan. El otro paso es llegar a montar la ecuación de Lagrange para este caso, pues, de dos partículas. Entonces, para no alargar el video y que ustedes puedan ver los videos bastante cortos, vamos a este video ahí, lo vamos a llamar parte 1, y el otro se llamará parte 2, donde ya trabajamos entonces con la parte de energía cinética, culminamos estos factores y llegamos a escribir, pues, como la lagrangiana en términos de estas posiciones del centro de masas. Muchachos, mientras estén ustedes en sus actividades de cese, les pido el favor que no olviden la academia, y estos videos son para apoyo de esa academia, que es lo más importante que debemos tener. Suerte, muchachos, y nos vemos en una próxima entrega, y quizá se resuelvan las cosas demasiado rápido.